llena de bendición por las dificultades que llegan, las cosas a veces en el mundo que vivimos. Tengamos el provecho de la bendición de Dios en esta tierra y la garantía de una eternidad en su presencia. Y la vida llena de promesas que han sido dadas, y estamos viviendo, cumpliendo una misión en esta tierra con esa expectativa, ¿verdad?, de que estamos cumpliendo un plan de Dios mayor, que Dios nos escogió, nos puso y nos estableció para el cumplimiento de esa misión en esta tierra. Y mi misión yo la estoy cumpliendo sostenido en esa esperanza, en esa expectativa que Dios ha dado y ha dicho que tenemos que hacer las cosas. El domingo hablaba de una misión que está acompañada de los dones del Espíritu, como las herramientas, las capacidades que Dios nos ha dado para poder cumplir esa misión exitosamente y que su nombre pueda manifestar la gloria que tiene que manifestar, y nosotros convertirnos en esos instrumentos útiles en sus manos, que son luz del mundo y sal de la tierra. Y entonces hoy acabo de leer un texto bíblico en el libro de Juan que habla y dice: bueno, pues usted no se pierda el fruto de su trabajo, que su trabajo tenga fruto. O sea, usted no se pasa la vida aquí haciendo cosas que tenga fruto. Tú dices: yo quiero que tu trabajo tenga fruto, y que entonces recibas el galardón que tiene preparado para ese fruto que tiene que estar llamado a producir, a tener. Y yo decía y repito, la vida de cristiano tiene que ser una vida con frutos para el reino. Y bueno, pues ya dije sobre eso. Y hoy estoy aquí leyendo este texto bíblico que dice en este versículo 9, que es el que quiero que usted ponga atención. Y dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera sí tiene a Dios y al Hijo. Así que se habla de un tema, de un punto esencial, de la perseverancia. No es un día ni 2 días, es toda la vida que tenemos que tener. Todos los días de vida en esta tierra estoy enfocado en la misión, para que entonces esa misión nadie me extravíe del camino, porque el que se mantiene sin extraviarse y está perseverando, entonces ese es el que puede decir que tiene al Padre y que tiene al Hijo. Porque aquel que se desvía no tiene a Cristo. Dice: el que se desvía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios, porque la vía para conectarse con el Dios Padre Celestial es Cristo, y eso es fundamental en esta vida cristiana. Y dice el versículo 10: y si alguno viniere a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Así que habla también del hecho de que da una connotación especial de mucha relevancia, de seriedad, de un asunto que hay que poner atención a las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas, porque son aquellas que te pueden hacer desviar del camino de la enseñanza de Cristo y separarte de Dios. Y eso es fundamental en la vida cristiana. Que la lucha suya no va a ser contra carne ni sangre, va a ser contra ese tipo de doctrinas que van a querer separarte de Dios y no lo van a lograr tan fácilmente. La única manera que lo pueden lograr es con falsas enseñanzas que te separen de la doctrina de Cristo. Y esa es la cosa que quiero que ustedes vean esta noche. Porque la realidad es que el mundo de hoy quiere que tú no tomes en serio las falsas enseñanzas. Y entonces hay muchísimos argumentos que la gente piensa sobre eso. Y lo que Juan hace aquí, guiado por el Espíritu Santo, es alertar al cristiano de que ese es un asunto serio. Los cristianos a veces son muy especiales. Les da vergüenza, tienen miedo de que el otro se ponga bravo, que otro se ofenda, que otro diga. Pero el mundo nos va a tentar a que no le hagamos caso a las falsas enseñanzas
a que no le demos la importancia que deberíamos darle a esas enseñanzas. Y nos invita, ¿verdad?, esta enseñanza de hoy, de esta noche, a que no le demos un punto de apoyo, que no le demos ninguna ventaja a las herejías. Y nos dice por eso en el versículo 10, y si alguno trae otra cosa, no le diga bienvenido ni lo reciba. Y es relevante porque a veces nosotros lo pensamos desde el punto de vista, bueno, yo soy un indecente, yo soy un indeseable, si le digo que no y no lo dejo hablar, no lo recibo. Pero fíjese lo siguiente, fíjese el contexto en que esto fue dicho, que era mucho más grave que ahora. Cuando tú no recibes una gente, ¿verdad?, y tú no lo recibes, punto. Y se puso bravo, se disgustó, se hizo enemigo suyo y no pasa nada. Pero en el contexto que esto se escribió, había una, y todavía existe la obligación, que no la cumplamos, había una obligación de recibir al que traiga la enseñanza, de darle hospedaje, darle alimento, sustento y darle apoyo para que siguiera el camino para adelante. Y por eso que dice aquí, no lo reciba, que le diga bienvenido. No lo acepte en tu casa, que era todavía mucho más complejo que ahora, porque esa costumbre se perdió. Una gente dice que lo manda un hotel, un Airbnb. Ya, no está en su casa. En la casa se recibe poca gente. A veces porque no hay espacio y a veces porque no hay una costumbre bíblica de recibirlo, como se usaba en los tiempos bíblicos. Y bueno, y en ese contexto de tanto compromiso como había en aquel tiempo, le dice la palabra de Dios y el apóstol guiado por el Espíritu, mira, no lo reciba. Si alguien trae otra enseñanza, si alguien trae una doctrina diferente a la doctrina de Cristo, no lo reciba, porque eso te va a hacer separar de Dios. Porque el que no permanece en la doctrina, el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Tú vas a perder tu relación con Dios. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico que estudiamos esta noche. Es algo muy serio, ¿verdad? No es algo tan simple como que no le haga caso, porque eso va a ser un acto de desprecio, de menosprecio, se van a poner bravos, va a ser una ofensa para el otro, se van a sentir ofendidos, tú no tienes el amor de Dios en tu corazón, ahí no hay amor, porque tú tienes que manifestar el amor y recibirlo, y tienes que aceptarlo como viene, tienes que tener el respeto por lo que el otro opina. Aquí no aplica nada de eso, hermano. El que viene a tu casa y te quiere sembrar una doctrina diferente a la de Cristo, tú no lo puedes aceptar. Tienes que rechazarlo. Yo recuerdo una vez que aquí llegó alguien una noche, un miércoles por la noche, y estaba Carlos de los Santos por aquí sentada en delante, y vino alguien intentando imponerle las manos a la persona que oraba. Le había enseñado, no deje que nadie lo toque, y le ponga la mano. Y ya vino y lo enfrentó, y la persona se disgustó y se puso brava, hasta se fue, ¿verdad? Pero hablamos sobre eso. ¿Por qué usted va a dejar que alguien le imponga la mano? Usted no conoce esa persona. Te voy a orar por ti, pero tú no eres mi pastor, tú no eres de esta iglesia, yo no te conozco, tú llegaste que viniste de la calle, yo no sé quién tú eres, sin tú presentarte, ni dar credenciales, no puedes darle la bienvenida a una doctrina que usted no conoce. No sé si lo voy a explicar con claridad. De eso se trata, ¿verdad? Porque cualquier cosa que tú hagas y aceptes, te haces parte, te hace compromisario, te hace partícipe de eso y te va automáticamente a separar de Dios, porque estaba en ese tipo de cosas. Y fíjese el contexto de esto. Los pasos maestros de aquel tiempo y de este tiempo por igual buscaban ganar influencia, sobre todo con los más jóvenes, y ese era su objetivo principal, y ganar influencia en la vida privada de los hogares. O sea que un paso maestro va a querer meterse en la vida privada de tu casa, de lo que tú haces, lo que tú no haces. Él es que va a decidir sobre lo que pasa en tu casa. Ese es el paso maestro. No lo puede seguir venido, tiene que enfrentar.
tiene que enfrentar esa situación. Porque ese era su objetivo en aquel tiempo y es su objetivo ahora. ¿Por qué la iglesia no tiene el impacto que tenían antes? Bueno, porque los falsos maestros se han metido ¿dónde? En el liceo y en las escuelas a adoctrinar a los jóvenes. Y hay un problema que resolver, que la iglesia se ha hecho como que no pasa nada, no quiere actuar, no quiere enfrentar esa situación. Y dice aquí la palabra de Dios: si alguien viene a ti con otra enseñanza, no lo acepte, no lo reciba. Y sin embargo, los cristianos están recibiendo a través de sus hijos el adoctrinamiento que llega a la casa e influye, ¿verdad? Y se meten a decir cosas que son impropias para los hogares. Y hablo de falsos maestros en las dos categorías. El falso maestro, el que se descarrió, que anda diciendo cosas y haciendo cosas en contra de la fe porque no descarriado. Y hablo del falso maestro que deliberadamente, que a propósito va con esa misión de degradar el evangelio, presentando la palabra de Dios de tal manera que permita la práctica de la inmoralidad y de lo que es contrario a la fe cristiana. Y usted se encuentra que hay ministerios que no quieren que los pastores hablen de los pecados de homosexualidad, del lesbianismo, de las ideologías de género, con el argumento de que Dios es amor y que Dios acepta a todo el mundo como es. Y es cierto que Dios es amor. Y es cierto que Dios acepta a todo el mundo como es, pero para transformarlo, no para que practiquen el pecado, porque el que practique el pecado es del diablo. Usted lo sabía, ¿verdad que sí? En la Biblia. No es que el pastor lo dice. Dice la Biblia que el que practique el pecado es del diablo. Entonces, ministerios, ministros y gente que se hace llamar pastor, que son falsos maestros, promoviendo prácticas inmorales con la palabra de Dios. En el argumento del amor, promueven la inmoralidad. Falsos maestros. ¿Y sobre quién va dirigido principalmente? Sobre los hombres. ¿Sobre quién va dirigido? Sobre la familia, para que la familia acepte la práctica dentro del hogar. Decidiendo en el hogar de la familia. No ha cambiado la historia se mantiene y se ha mantenido por muchos años. Y por eso, lo leí y hablé sobre ese tema en una predicación extensa, bueno, no hay tanto hace unos días, semanas, meses quizás. Voy a repetir, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, lo puede buscar si gusta. Y dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, lo que dice ahí es: usted tiene que estar siempre alerta, preparado para presentar defensa. No es una opción el no hacer nada. Hay que actuar, ¿verdad? Y rechazar y enfrentar toda práctica que vaya dirigida a desviarnos de la enseñanza de Cristo. Lo que estoy leyendo en esta noche. Y cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Estar atentos, dispuestos, disponibles a enfrentar cualquier enseñanza que quiera desviarnos de la conexión con Dios, y sobre todo, como decía, la enseñanza que se separe o que nos pretenda separar de la doctrina de Cristo. Bueno, yo tengo aquí algunos ejemplos de este tiempo. En el tiempo pasado hubo muchas doctrinas falsas. Ya he hablado en otro tiempo. Yo quiero concentrarme en hablar un poquito de las falsas doctrinas de este tiempo, que muchas veces pasan, la gente convive con ellas, son prácticas a veces de uso y costumbre en la iglesia evangélica cristiana, y los hermanos como que no les veo de luz. Por ejemplo, la falsa llamada teología de la prosperidad, que no es teología, eso no es nada de teología, eso es un invento humano, donde se le da mayor importancia al poder y a las riquezas que a Cristo. Lo que dice la doctrina, en pocas palabras, lo que promueve esa
doctrina de prosperidad es que nuestro énfasis está en el obtener las bendiciones que Dios ha dicho, más que el Dios de las bendiciones. Y la bendición, la prosperidad, el dinero se convierte en un símbolo de mi cristiandad. Y eso es totalmente falso. La riqueza y el dinero son un medio para un fin. Para el fin de usted hacer cosas, de usted abundar en buenas obras. Pero usted, el objetivo no es tener dinero ni riqueza. A algunos Dios le dio ese privilegio de hacer riquezas. Dice que Dios ha concedido al hombre el privilegio de hacer riqueza. No a todos, a algunos. De manera que usted no tiene que tener ese don y esa capacidad de ser un productor de riqueza necesariamente. El que lo tiene, bueno, pues gloria a Dios. Pero no es cierto, no está en ninguna parte de la Biblia que la bendición en la existencia, el tener patrimonio, dinero, riqueza sea una marca de la cristiandad. El que David fuera rico, el que Salomón fuera rico en gran manera, no es la generalidad del pueblo cristiano. Había millones de gente en Israel en ese tiempo. Y David trabajó mucho saca por esa riqueza. Era la riqueza acumulada de los botines de guerra que acumuló, que tenían cuando se hacía una guerra. Ellos despojaban los bienes y riquezas de los pueblos que azotaban y se repartían entre los soldados. Y David, como el líder de ese regimiento, tendría su participación y acumuló riquezas en los años, ¿verdad? Y además los reyes recibían, cuando era rey ya propiamente dicho, recibían aportes, impuestos que se cobraban y tributos. De manera que acumuló riquezas y tenían pueblos que tributaban a Israel, o sea, eran pueblos, otras naciones que eran esclavas de Israel, que tenían que pagar un tributo anual al rey. Y así el reinado de David recibió muchas riquezas por los pueblos que tenían como súbditos. Y Salomón obviamente tuvo mayor riqueza todavía, pero no significa que el pueblo de Israel era todo el mundo rico. Era un pueblo, gente que vivía y tenía una vida con situaciones y conflictos, y había pobres entre ellos también. De tal manera que la tenencia de las riquezas no es un símbolo de la iglesia cristiana que marque la cristiandad, ni tampoco es un objetivo de la vida cristiana. Tenemos promesas de bendición, y en la medida que cada uno sea capaz de esforzarse y trabajar y contar con el favor de Dios, tendrá, porque el hombre recibe el fruto de lo que siembra, y todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Y si siembras esfuerzo, trabajo, dedicación, honradez, bueno, vas a cosechar los frutos que da ese tipo de ejercicio en la vida. Y es un principio de la palabra de Dios, un principio bíblico, pero ese no es el objetivo de tu vida cristiana. El objetivo de tu vida cristiana es cumplir la misión que Dios te puso, para la que te escogió, te llamó, te estableció. Y la doctrina o la enseñanza de la prosperidad enfoca al creyente en el dinero, en las riquezas, en el poder. Serían como unas especies de saduceos modernos, que les gusta el dinero, el poder. Eso eran los saduceos, ¿verdad? Es una especie de saduceos modernos. Hablo también de la doctrina del relativismo moral y espiritual, que hoy dice, hablo de la iglesia cristiana, o en iglesias cristianas, en ministerios cristianos, que se dice y se piensa que la verdad es relativa, que ya no hay una verdad absoluta. He dicho muchas veces que la palabra de Dios es una verdad absoluta. Es verdad ayer, hoy, mañana y siempre. No es una verdad relativa que se pueda acomodar a los tiempos y las circunstancias. No, porque la iglesia no ha evolucionado, porque quiere cambiar la verdad de Dios por la mentira de los hombres. Entonces hay la tendencia en la vida cristiana
con falsos maestros que enseñan ese tipo de cosas. La tolerancia a prácticas paganas. Y esa verdad relativa es la que permite que se celebre el Halloween, el carnaval, las Navidades. Porque lo importante es que sea lo de Cristo en Navidad. Óigame, no hay un mensaje cristiano en la Navidad entera. Romo, fiesta, música, fiestas populares, arbolitos, decoración, y Cristo, ya Jesús no se... Ya le digo Jesús, porque ahora ¿cómo se llama? Santa Claus, los Reyes Magos. Y Jesús ni se menciona, porque antes era el niño Jesús que se celebraba la Navidad. Ya eso desapareció. O sea, ya ni Jesús en la Navidad, en la celebración pagana, ¿verdad? Entonces, ese es el relativismo moral que se metió en la iglesia y la ha separado de Dios, porque es otra doctrina contraria a la doctrina de Cristo. Y los cristianos están con los brazos cruzados, no salen en defensa de la verdad. Oigan, eso es vergonzoso con Ezequiel Molina, lo que pasó. No lo que él dijo, sino lo que hicieron con Ezequiel. Ese pastor dijo una verdad, y la verdad no es. Y ningún medio de pastores que tiene medio de comunicación dijo una palabra en defensa de ese pastor que dijo una verdad. Usted puede estar en desacuerdo con el pastor Ezequiel en muchas cosas, pero ¿qué fue lo que dijo? Probablemente en este país hay muchos hogares que están destruidos porque hay mujeres ¿cómo fue que dijo? Descuidadas, que han abandonado algo así, pero no se puede hacer. Sí, bueno, dijo una verdad. ¿Por qué hay tanto problema en este país? Porque la mujer tiene que trabajar y está sola. No hay una pareja que la acompañe, no hay matrimonio como tal. Pero hay muchas mujeres que tienen hogares bien estructurados y trabajan los dos y hay una combinación de roles. Pero digo la verdad de la mayoría del país. Porque de cada 100 mujeres habrá quizás 4 o 5 que tengan un hogar en orden. Hay 95 que tienen un desorden. Si no tuviéramos viendo los problemas que estamos viendo, sociales y de convivencia y de problemas. Pero ¿cómo la gente se hace en su defensa? Usted no vio ningún medio nacional, ningún grupo de los pastores que están agrupados en los grupos conciliares, en las asociaciones, que dijeran nada. Yo no lo escuché, no lo vi. Quizás lo dijeron, yo no lo vi, pero bueno, es vergonzoso, ¿verdad? Y hablo sobre eso, sobre la defensa de la fe. Lo que dice Pedro, primera de Pedro, leí hace un momento, capítulo 3, versículo 15. Siempre a dar defensa, presto a dar defensa, cuando se habla de la fe. Y hablo sobre ese tema. Hay un relativismo moral y espiritual que la gente piensa que la verdad no es absoluta. No, porque eso era antes, que la mujer no tenía que trabajar, y porque entonces, porque ahora no, que mañana sí. No, no es así, es una verdad absoluta, hermano. No es una verdad relativa, esta verdad es absoluta, porque es verdad siempre. Y es una doctrina falsa que se predica y se enseña dentro de las iglesias y que usted tiene que enfrentarla cuando la oiga. Pararse y decir, eso no es así, no está equivocado. Si tiene que pararse en un lugar, tiene que pararse y irse. Hay lugares que usted está invitado que usted no puede parar la actividad. Pero sí se puede parar, puede hacer un acto de reflexión y llamar a la persona y decir, usted está equivocado, eso no es así. Tiene que hacer defensa de la fe, porque es algo que pudiera desviar a muchos de los que están escuchando de la doctrina de Cristo, y el desviarse y no perseverar en esa doctrina te separa de Dios, que es el punto que estamos hablando hoy. Hablo, otra falsa doctrina, la negación de la divinidad de Cristo. No, Cristo sabemos que fue alguien grande, pero niegan que fue Dios. Y hay iglesias y concilios, ¿verdad?, que niegan la divinidad de Cristo. Que fue un gran profeta, que fue un gran hombre, pero dicen que no, dicen que fue Dios. Y cuando alguien niega la divinidad de Cristo, es un anticristo. El anticristo no es una persona física, no es una figura necesariamente que usted pueda personificar. Cualquiera, no importa quién sea, que diga que Jesús no es Dios. Y cuando se dice que Jesús no es Dios,
se está negando la divinidad de Cristo, es un anticristo y usted no lo puede aceptar como una cosa que es válida y que porque son, lo importante es creer en algo. No, hermano, hay que creer en Cristo, porque sin Cristo no vamos al Padre y usted no puede aceptar que nadie venga a ti y hablarte de una cosa que sea negación de la divinidad de Cristo. Y eso se refiere a la palabra de Dios. Y el apóstol dice: a ninguno que traiga otra doctrina lo recibas ni le digas bienvenido. Tú no puedes aceptar esa doctrina. Por más amigo tuyo que sea, por más que tú lo quieras, por más que sea una imprudencia decirlo, tú no puedes aceptar, no lo puedes recibir. Tú no puedes aceptar para ti, ni en tu casa, ni en tu mente, que eso se diga, porque te va a separar de Dios. Y es una de las problemáticas de la iglesia cristiana, esa tolerancia a la relatividad moral y espiritual, y esa tolerancia a la aceptación de esos principios y enseñanzas que llegan a Cristo como Dios, es que está habiendo problemas. Otra falsa enseñanza, lo que se llama el universalismo de la fe, y lo que decía hace un momentito: todo el mundo va a ser salvo independientemente de su fe. Hermano, lamentablemente no es así. Solamente por Cristo se va al Padre. Solamente los que hayan aceptado y recibido a Cristo como Señor y Salvador van a ser salvos. El que haya usado otra vía y otro método, a lo mejor era una buena persona, a lo mejor no era un pecador. Bueno, todos somos pecadores. A lo mejor no era alguien que fuera acusado judicialmente de prácticas delictivas. Quizá una gente que era buena gente, una gente amable, cortés, generoso. Pero si no tiene a Cristo, no se va a poder salvar. Y esa doctrina es una doctrina diabólica, porque hace pensar a la gente que puede alcanzar la salvación por cualquier vía y por cualquier medio. Y obviamente el diablo es astuto. Hay mucha gente que se va a quedar porque tiene ese concepto de que su salvación la puede alcanzar por cualquier vía, y cualquier vía que sea diferente a Cristo, eso será imposible. Por eso Jesús dijo a la iglesia: vaya por el mundo, porque Jesús sabía y sabe que hay un problema estructural en la vida del mundo natural, de que el diablo no duerme y va a querer ocuparse de que la gente se distraiga. Otra falsa enseñanza a sus maestros, que la gente recibe y acepta la tolerancia al pecado. Bueno, pues hay prácticas de pecado que se convierten en uso y costumbre, y la gente la acepta, están en la iglesia y no pasa nada. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Bueno, que son prácticas de pecado que van a hacer que la iglesia se separe de Dios, porque se desvió de la enseñanza de Cristo, de la doctrina de Cristo. Así que hablamos de que una iglesia tiene que estar frontal a los temas de pecado, porque hay problemas que se van a llevar a la iglesia, que van a contaminar la fe, que van a corroer los cimientos de la iglesia. Necesitamos estar atentos a eso. Cuando usted vea una práctica de pecado, tiene que enfrentar y saber cómo hacerlo, ¿verdad? Llamarlo en privado, amonestarlo, aconsejarlo, acompañarlo, si persiste el pecado, llamarlo con testigos, igualmente un acompañamiento, un proceso de restauración. Y si no acepta la restauración, bueno, renunciarlo a la iglesia y sacarlo, expulsarlo. No te queremos aquí, tú no quieres restaurarte, tú quieres mantener tu vida pecaminosa, pues aquí tú no lo puedes hacer. Porque este es un cuerpo que tú lo vas a corroer, tú no quieres cambiar. Sencillamente no pasa nada. Dice la Biblia que es así. Pero ¿qué pasa? Que uno tiene miedo. No, porque es que eso es al pastor. No, porque yo no me quiero meter con eso. O sea, a murmurar y a chismear. Y cuando usted habla con alguien del pecado de otro, sin que se te presente, dos cosas. Si lo que usted dice es verdad, está murmurando. Y si lo que dice es mentira, está calumniando. Y los dos son pecados. Cuando alguien tiene un problema, usted lo tiene que llamar, enfrentarlo. Ven acá, hermana. Hay esta situación con usted, así. Eso es un pecado. Dígame qué pasó. No, porque yo no, eso es un pecado.
No, porque tú sabes que yo no, es un pecado. ¿Qué usted va a hacer? No, hermano, tú ores por mí. No, que esto va a hacer usted. No es que yo que ore por mí. ¿Qué usted va a hacer en esa situación? Llevarlo al arrepentimiento. ¿Y qué más tú vas a hacer? Yo te voy a acompañar. Voy a orar contigo. Acuérdate que tú oras a las 5 de la mañana. Te voy a llamar a las 5 de la mañana para que oremos todos los días, porque Dios te fortalece en esa área de tu vida. Tú lo vas a llamar, dime ahora, ora. Yo te acompaño aquí. Para que él ore y usted apoye esa oración. Porque la oración de fe es de él. El problema es él que tiene que resolverlo. Usted lo va a acompañar en la restauración. Y entonces Dios va a actuar. Porque si alguien puede decir, creer lo que dice, Dios va a actuar. Dios es un Dios que está esperando que usted se mueva en fe. De manera que ese es el proceso. Pero tú no puedes consentir en el pecado porque no quiere enfrentar que está pecado. Entonces la iglesia no puede convivir con ese tipo de cosas porque es una falsa enseñanza que se ha colado en las iglesias que no quieren enfrentar los problemas del pecado. Y eso no va a suceder en toda parte del mundo, y eso es un problema serio, porque al final, cuando eso persevera y se repite una práctica, no se piense que Dios se va a quedar con los brazos cruzados. Esos ministerios se van a destruir y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Hablo de la falsa doctrina del legalismo extremo. Legalismo extremo, concilios, pastores, iglesias que exigen cosas que no están en la Biblia. Es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Tú no la puedes aceptar porque la dijo, ¿dónde está eso en la Biblia? No te busco eso. No, porque aquí, no, ¿dónde está eso? Eso no es lo que dice ahí. Ahí es otra cosa. Porque algunos ministerios dicen que no te puede poner pantalones, que tiene que ser con falda, no te puede pintar, no te puede hacer más cosas. Y yo le pregunto a esos pastores, pero aquí dicen que la mujer no puede predicar en la iglesia, entonces ahí predican a las mujeres en esa iglesia. ¿Y por qué ahí predican a las mujeres? Y ahí dicen que no se puede predicar. Si van a leer la Biblia como está escrito, yo le di literalmente un versículo ahí para su enseñanza. Sacan el texto fuera del contexto para justificar sus enseñanzas, pero selectivas. ¿Por qué no cogen el texto fuera del contexto donde la mujer puede predicar? Porque nadie predica en su iglesia, tienen pastores y todo eso. Porque el asunto es otro. Hablo de falsas enseñanzas. Usted tiene que enfrentarlas, eso no es verdad, eso no es la Biblia, no es cosa historia. Si tú lo quieres hacer, practique eso por allá, por aquí no me traigas esa enseñanza. Aquí no me quiera limitar lo que Dios no ha dicho para usted tener su yugado y meterse en mi vida privada, porque parte de los falsos maestros procuran meterse en la vida privada de los hogares para decidir cosas que no tienen que decidir. Aquí cada quien tiene que decidir en lo personal y en lo familiar. Yo no podría ir a su casa poner su casa. Yo le puedo dar la enseñanza, la instrucción, la edificación, pero la decisión es suya en su casa. Tiene que tomar la decisión, tiene que actuar usted. Decidirse, actuar, accionar a partir de la enseñanza que usted recibe y la edificación que recibe en la iglesia. Dios te va a hablar, te va a instruir, tú vas a tener que tomar una decisión en tu casa tú. No yo, usted tiene que tomar una decisión, una acción, actuar. Hablo también de la falsa doctrina o enseñanza que quiere negar el infierno. No. ¿Y cómo tú puedes pensar que un Dios tan bueno va a mandar a alguien para que se queme en el infierno? Es una falsa enseñanza que quiere llegar a la iglesia para que los hermanos de la fe no tengan la conciencia de que hay una vida futura en la eternidad que puede costarte vivir en un eterno tormento que se llama el infierno. Usted no puede aceptar ese tipo de prácticas y doctrinas que lleguen a la fe. Hablo también de las falsas enseñanzas que se crean a partir de las supuestas nuevas revelaciones que Dios le da a supuestos apóstoles y pastores de este tiempo. Hermano, la palabra se selló en el Apocalipsis, no hay nada más. No hay ninguna revelación nueva. Dios te puede decir a ti un tema específico sobre tu vida personal, pero no un tema doctrinal como una práctica para toda la iglesia. No existe eso.
Que el Señor me reveló otra cosa, cuidado con esta revelación. Dios te puede revelar cosas específicas, puntuales, pero tienes que tener cuidado. Son cosas muy específicas para un momento, para un lugar, para una persona, pero no una doctrina para yo expandirla para todas las iglesias del mundo entero. Y eso es un problema serio que hay en este tiempo, que hay ministerios que llegan con supuestas revelaciones que no son de Dios para toda la iglesia del mundo universal. No existe esa revelación universal. Dios no va a dar más, porque dice Apocalipsis que le quite o le añada a esto que está escrito, tiene problema. Así que no le podemos quitar ni añadir. No hay ninguna otra cosa que se pueda añadir a la palabra de Dios. Y es una falsa doctrina y enseñanza que existe en estos tiempos. Y a eso me refiero, cuando decía el versículo 10: si alguno viniera a vosotros y no trae esta doctrina, que trae otra doctrina, no lo recibas. Dice aquí, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Usted puede conocer a todo el mundo, no va a ser enemigo de nadie. Dice aquí, 1 de Pedro 3:15, defensa y mansedumbre y humildad de la fe. Hablo de recibir y aceptar como una verdad que yo me hago partícipe cuando le doy aquiescencia, le doy veracidad. La acepto como buena, la acepto como verdadera. No podemos. Así que estamos llamados al cumplimiento de la misión, sostenido en la esperanza de lo que Dios ha prometido. Estamos llamados al cumplimiento de la misión, acompañados de los dones del Espíritu, para que Dios pueda hacer las cosas que quiere hacer a través de nosotros y nosotros. Pero estamos llamados a preservar la doctrina de Cristo. Estamos llamados a no desviarnos de la enseñanza de Cristo, para que pueda haber un fruto provechoso y que Dios se glorifique y podamos tener nosotros un fruto que presentar a Dios el día que seamos llamados hasta su presencia o en el tiempo del juicio final, en que todos seremos juzgados. Nos ponemos de pie, vamos a orar para despedirnos esta noche y mañana vernos de nuevo aquí en la enseñanza del día de mañana. Padre, gracias te damos en esta noche por tu bondad, por tus favores, por tus misericordias, porque eres Dios bueno, grande, que siempre tienes tu mirada puesta sobre nosotros, sobre este lugar, que te ha placido hoy darnos la palabra para la edificación de nuestras vidas. Rogándote y rogando al Padre en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo continúe hablando a nuestros corazones, para que esta palabra que hoy ha sido sembrada pueda prosperar, continúe prosperando y pueda convertirse en un árbol que dé muchos frutos para tu gloria y para tu honra. Dando la gracia y la bendición de que podamos escuchar el susurro de tu voz, para que nada ni nadie pueda desviarnos del camino de tu perfecta voluntad, y podamos siempre ser guiados por el Espíritu Santo, que nos lleve cada día más y más y más al conocimiento de la verdad, de tal forma que nuestra fe vaya creciendo y creciendo y creciendo y aumentando, y podamos nosotros cumplir la misión y el propósito en esta tierra, dando muchos frutos abundantes para la gloria de nuestro Dios y bendición de nuestras vidas, perseverando en esta generación, que es una generación que tu palabra dice que es una generación malvada y perversa, dando muchos frutos que glorifiquen tu nombre. Y mira nuestra condición de hombres, mujeres, de seres humanos, y revélanos los pecados que son ocultos, los que tenemos ocultos, los que no podemos ver, de tal manera que podamos arrepentirnos, reconciliarnos contigo, y caigan entonces lluvias de bendición a nuestras vidas y nuestras casas, y que podamos nosotros cumplir tu perfecta voluntad en esta tierra, lleno de tu gracia, de tu sabiduría, de la inteligencia, de los dones del Espíritu. Y como siempre pido y oro, bendecidos, prosperados en la victoria que da Cristo. Y guárdanos en este tiempo que tenemos tantas situaciones complejas, tantas situaciones difíciles en la fe,
que estamos siendo acosados, perseguidos, Señor, por tantas acciones encubiertas que se dan para socavar la fe. Danos el discernimiento de espíritu para poder ver con tus ojos, escuchar con tus oídos, sentir con tus sentidos, y que la protección divina no falte, esté con nosotros, tus ejércitos celestiales estén ahí apostados, organizados y con la orden de protegernos, cuidarnos, guardarnos de cualquier plan, acechanza, maquinación del enemigo, de las entidades espirituales, o de cualquier persona que guiada por el mal pueda intentar destruir, socavar, robar, matar o destruir nuestra fe y nuestra vida, Señor. Así es que con esa gracia de protección divina pues llegue también la provisión, la bendición, y estemos provistos de todo aquello que pueda hacernos falta, sea para el cuerpo, para el alma, para el espíritu, suplidos, saciados en abundancia para poder dar y compartir con otros la bendición que también tú das a nuestras vidas. Y concédenos cada día la gracia de poder habitar al abrigo del Altísimo y de morar bajo la sombra de nuestro Dios Todopoderoso y Omnipotente. Así lo proclamamos, lo pedimos a nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Vayan en la bendición.